Bueno, en primer lugar, darle las gracias al comité organizador de Psicoamejeira por darnos la oportunidad de hablar de la disfunción endocrina en las enfermedades psiquiátricas. Tenemos que la enfermedad endocrina y la enfermedad psiquiátrica, en el inicio de la mayoría de las enfermedades endocrinas pueden encontrarse síntomas que hacen pensar en enfermedades psiquiátricas. De igual forma, algunos pacientes con enfermedades depresivas o anorexia nerviosa pueden presentar determinadas alteraciones que hacen pensar en una enfermedad endocrino-metabólica. El sistema endocrino no actúa de forma autónoma, está estrechamente relacionado con el sistema nervioso central. Ambos constituyen un sistema psiconeuroendocrino capaz de integrar y coordinar las funciones metabólicas del organismo. En Cuba, desde el año 1990, se hizo una tesis de grado de doctor en ciencia en el Instituto Superior de Ciencias de Medicina Militar, doctor Luis Díaz Soto, de la ciudad de La Habana. Se realizó un estudio, el cual informó en sus conclusiones que el error diagnóstico en los pacientes de este estudio tuvo como consecuencia una terapéutica errónea con psicofármacos y una demora en el tratamiento correcto del enfermo. Por lo tanto, el diagnóstico precoz de la enfermedad endocrino-metabólica contribuye a brindar mejor atención al paciente y así evita el consumo innecesario de psicofármacos y lo devuelve a la actividad laboral, social, en el menor tiempo posible. Por lo que esta presentación está dirigida fundamentalmente a los médicos que de manera general atienden este tipo de pacientes, porque hemos encontrado a lo largo de los años que existe un dilema entre los especialistas de psiquiatría y endocrinología en relación con este aspecto. Muchos especialistas piensan que la enfermedad psiquiátrica y el uso de los fármacos en la enfermedad psiquiátrica produce una inhibición de los ejes hipotálamo, de todos los ejes endocrinos, y por lo tanto muchos también piensan que esto tiene que tener efecto en la clínica del paciente. Sin embargo, desde el punto de vista de los endocrinólogos es muy frecuente de que tratemos de no asociar los síntomas psiquiátricos del paciente a la patología endocrina como tal. Sin embargo, los psiquiatras durante años han estado un poco más prestos a el análisis de que en ocasiones los síntomas psiquiátricos, las manifestaciones psiquiátricas de los pacientes son resultado de la descompensación de una enfermedad endocrina. En la medida que se producen variaciones en los niveles hormonales, pueden cursar con diferentes grados de alteraciones neuropsiquiátricas, expresándose por tanto de muy diversas maneras. Por lo tanto, hay que estar muy atento a la semiología de las manifestaciones que presenta el paciente. Estas incluyen, las manifestaciones psiquiátricas como tal, incluyen cambios de personalidad, cambio en las funciones mentales, trastornos de la memoria, así como algunas alteraciones neurológicas. Dichas alteraciones son frecuentemente dichas alteraciones son el primer síntoma de disfunción hormonal y en otros casos representan manifestaciones importantes de la misma. La importancia está en detectar estos síntomas de manera radical y tempranamente para que la corrección del problema endocrino subyacente invierta generalmente el cambio, o sea que una vez que tratemos el problema endocrino que subyace, pues el paciente debe mejorar las manifestaciones psiquiátricas si es la causa de las mismas. Hemos traído esta tabla donde se representan las enfermedades endocrinas que cursan con síntomas psiquiátricos. Entre ellas tenemos el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, el hipoparatiroidismo, las
el hipercortisolismo, la insuficiencia suprarrenal, la hipoglucemia y los tumores intracraneales, que generalmente estos síntomas, estas enfermedades, los síntomas psiquiátricos más frecuentes son síntomas relacionados a veces con la conducta. En el caso del hipertiroidismo, por ejemplo, los pacientes tienen ansiedad, tienen tristeza, tienen hiperquinesia, irritabilidad. En el caso de los pacientes con hipotiroidismo, encontramos que tienen una disminución, un deterioro de un trastorno de la memoria, presentan un pensamiento lento, o sea, bradixiquia. Son pacientes que también pueden tener ansiedad, también pueden tener irritabilidad porque en muchas ocasiones presentan una depresión y la irritabilidad es expresión de esa depresión. También en los casos más severos se ha descrito que pueden haber ideas delirantes, somáticas y alucinaciones. Lo cual no es tan frecuente, pero sí debemos tenerlo en cuenta que pudiera suceder. Realmente, cuando nos enfrentamos a esto, debemos conocer que el problema diagnóstico radica en que esta patología, cuando está totalmente descompensada, puede parecerse a la esquizofrenia. No hay, sin embargo, no hay ninguna disminución, no hay alteraciones ni disminución del nivel de conciencia. Ahora, en el caso del hiperparatiroidismo, tenemos que tanto en el hiperpara como en el hipopara, tenemos que los pacientes pueden tener ansiedad, pueden tener hiperactividad, irritabilidad, tristeza, apatía y también pueden presentar inhibición motora. Ambos pueden progresar, en el caso de la descompensación del hiperpara o del hipopara, esto puede producir un deterioro del rendimiento y ambos pudieran progresar a una psicosis orgánica con un síndrome confusional. Se puede confundir cualquiera de ellos dos con la depresión del anciano, que aparece de forma crónica, con la disminución del apetito, la sensación de fatiga. Entonces, en el caso del hipercortisolismo, tenemos que es uno de los síntomas, es una de las enfermedades endocrinas que más más los médicos conocen, que puede afectar y producir manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. Incluso está descrito que se puede desarrollar en un hipercortisolismo la denominada psicosis esteroidea, que generalmente revierte una vez que se realice el tratamiento adecuado al hipercortisolismo. En estos casos los pacientes pueden tener tristeza, pueden tener ansiedad, pueden tener ideas delirantes, somáticas. Es raro, pero en ocasiones se plantea que pueden tener conductas extravagantes. En el caso también puede también ser confundido con la esquizofrenia porque existe una interpretación delirante ante los cambios corporales. En el caso de la insuficiencia renal, que es una enfermedad endocrina que cursa con pérdida de peso, hipotensión y pigmentación de la piel, en el caso de las manifestaciones psiquiátricas aparece fundamentalmente la tristeza, la apatía, el negativismo y la desconfianza. Y el deterioro del rendimiento tenemos que es raro, pero a veces se pudiera presentar un síndrome confusional con agitación. En el caso de la hipoglucemia, que es una de las enfermedades endocrinas que mayor síntomas neuropsiquiátricos produce, tenemos que generalmente los pacientes pueden tener desde el punto de vista psiquiátrico ansiedad, tristeza, cansancio, pueden llegar a un síndrome confusional con agitación o torpeza mental. En el caso de la hipoglucemia pueden haber trastornos importantes de la conducta. Incluso hay pacientes en los cuales se ha descrito que pueden llegar a tener conductas agresivas y en el caso de los pacientes con hipoglucemia tenemos que siempre estar muy expectantes porque la hipoglucemia es una enfermedad que si bien
La hiperglicemia es un trastorno que hace que el paciente desarrolle complicaciones importantes de la diabetes si no está controlado. En el caso de la hipoglucemia es una enfermedad endocrina, es una complicación de la diabetes o una enfermedad endocrina cuando no es secundaria a la diabetes, que puede llevar al paciente incluso a la muerte. En el caso de los tumores intracraneales, tenemos que los pacientes generalmente manifiestan cefaleas, vómitos, papiledema, alguna focalidad neurológica, y sin embargo, desde el punto de vista de las manifestaciones psiquiátricas, tenemos que se caracteriza fundamentalmente por la depresión, la ansiedad, los cambios prolongados de la personalidad, disminución de la memoria, alteraciones del juicio, desinhibición, disminución de los niveles de conciencia, lo cual es muy importante, y hay que tener en cuenta que los síntomas neurológicos generalmente están muy relacionados con la localización que tenga el tumor. También tenemos que en el caso de los hipopituitarismos, que es otra enfermedad endocrina, las manifestaciones clínicas de esta enfermedad dependen de la edad de presentación y también de la magnitud de la deficiencia hormonal, porque independientemente de la etiología del hipopituitarismo, puede manifestarse como un déficit de una sola hormona o el déficit mixto de varias hormonas o aislado. O sea, puede haber un déficit aislado de ACTH, pero también puede haber una combinación del déficit de varias hormonas, entre ellas la ACTH, la TSH, la hormona del crecimiento y las gonadotropinas. Son habituales los síntomas psicológicos en los pacientes con hipopituitarismo. Ya en el clásico estudio de King en 1958 se concluyó que el 90% de los pacientes que presentaban hipopituitarismo tenían síntomas psicológicos y que la mitad de ellos padecían síntomas psicológicos graves. Los síntomas principales en el hipopituitarismo son la depresión, la apatía, la carencia de iniciativa, la somnolencia. En ocasiones hay deterioro cognitivo de tal gravedad que puede conducirnos al diagnóstico erróneo de una demencia. Los síntomas psicológicos responden muy bien y de manera general al tratamiento hormonal sustitutivo. Ahora, en los casos cuya etiología sea un adenoma de hipófisis, puede combinarse clínica secundaria a la hiperfunción de una hormona con la hipofunción del resto de las hormonas. Los trastornos mentales más frecuentes son el delirio, la demencia, los trastornos psicóticos, los trastornos del estado del ánimo y los trastornos sexuales. La acromegalia es una enfermedad que se debe al exceso de GH. Se manifiesta en el adulto como acromegalia y en el niño o en el prepúber como gigantismo. El 99% de los casos es consecuencia de un adenoma hipofisario secretor de GH. Es importante realizar el diagnóstico diferencial con la anorexia nerviosa y algunas deficiencias nutricionales, donde pueden estar elevados los niveles de GH sin que se acompañe de acromegalia ni de gigantismo. Generalmente esta es una enfermedad que debemos tener muy en cuenta porque los tumores que son los tumores productores de GH que producen la acromegalia generalmente son tumores de crecimiento lento. Y por tanto, el inicio de la acromegalia y la evolución suele ser lenta, suele ser insidiosa. Generalmente transcurren más de 10 años entre el comienzo de la enfermedad y el establecimiento de un diagnóstico. Los síntomas más frecuentes son cefaleas y alteraciones visuales. Sin embargo, el comienzo de la enfermedad puede acompañarse de apatía y pérdida de la iniciativa. Es menos frecuente la labilidad emocional, así como alteraciones de la memoria reciente, somnolencia. Sin embargo, estos pacientes también pueden tener trastornos de la respuesta sexual, fundamentalmente disfunción eréctil y disminución del deseo. Una vez que se establece la enfermedad, pueden aparecer diferentes reacciones de tipo adaptativo. ¿Por qué? Porque estos son pacientes que sufren un importante cambio de su imagen corporal y también están acompañados de algias importantes. Entonces el paciente suele mostrarse reservado, irritable, triste. Pueden existir tanto cuadros depresivos como cuadros maniformes, pero lo más frecuente son los cuadros depresivos.
En el caso del hipertiroidismo tenemos que esta es una enfermedad que se conoce, es de las que más se conocen las manifestaciones psiquiátricas, las manifestaciones psicológicas. En ella la semiología psíquica es muy importante. La mayoría de los pacientes tienen una sensación de fatigabilidad fácil y debilidad generalizada. Es muy frecuente el insomnio, la pérdida de peso, el aumento del apetito. El paciente tiene temblor, tiene palpitaciones, aumenta la sudoración, tiene una intranquilidad muy grande, hay disminución de su capacidad para concentrarse, para rendir desde el punto de vista escolar y laboral. El paciente puede mostrarse sumamente ansioso, inquieto, y en estos casos se puede confundir con un trastorno de ansiedad. El anciano es frecuente que el hipertiroidismo tenga otras características. Está caracterizado generalmente por una indiferencia afectiva, confusión mental, no tienen generalmente temblor ni hiperactividad, pero todo esto lo tenemos que tener muy presente, tanto los psiquiatras como los endocrinos. En el caso de los trastornos mentales más frecuentes del hipertiroidismo, tenemos que hay trastornos psicóticos que los síntomas con síntomas semejantes a reacciones paranoides o psicosis breve. Hay trastornos amnésicos, puede haber delirio, hay trastornos del estado del ánimo, trastorno depresivo con escasa inhibición, trastornos de la ansiedad con riesgo de presentar una crisis de angustia y agitación psicomotriz, sobre todo en el inicio de la enfermedad. Hay anorexia, hay trastornos de alimentación. El hipertiroidismo puede agravar una enfermedad bipolar primaria, apareciendo ciclos rápidos, y la evolución de los trastornos mentales en los pacientes con hipertiroidismo generalmente es satisfactoria cuando se consigue el estado eutiroideo, o sea, una vez que se compensa la función tiroidea. La inestabilidad emocional residual en la mayoría de los casos es atribuible a rasgos premórbidos del paciente, no precisamente a la variación de los niveles hormonales. En el caso del hipotiroidismo tenemos que el déficit de las hormonas tiroideas siempre produce efectos mentales, que los síntomas psiquiátricos pueden ser el inicio de la enfermedad. Muchas veces un paciente que empieza a desarrollar una depresión es un paciente, podemos encontrar en ese paciente con una enfermedad depresiva alteraciones en la producción de las hormonas tiroideas, fundamentalmente déficit de hormona tiroidea. O sea, pueden estar presentando un hipotiroidismo subclínico como forma de expresión como causa de la depresión. Podemos encontrar el hipotiroidismo subclínico. Al comienzo de la vida, cuando encontramos un déficit de las hormonas tiroideas, o sea, un hipotiroidismo, generalmente esto provoca retraso mental, se desarrolla, como lo que todos conocemos como el hipotiroidismo primario, mixedematoso o cretinismo, que puede ser irreversible si no se trata en tiempo, pero ya cuando el hipotiroidismo se inicia en la edad adulta, la sintomatología psiquiátrica está marcada específicamente por el enlentecimiento psicomotor difuso, o sea, hay deterioro de funciones cognitivas y alteraciones del humor, fundamentalmente apatía, pérdida de interés y de la iniciativa. El hipotiroidismo se ha considerado la causa metabólica más frecuente de deterioro intelectual somático reversible. Mire qué importancia tiene diagnosticarlo tempranamente para corregir el déficit de la hormona, y esto, pues traería consigo mejorar todos los síntomas que tiene el paciente e incorporarlo más tempranamente a la sociedad.
las alteraciones mentales más graves en el hipotiroidismo puede ser la psicosis, pero esto con predominio de actitudes paranoides, pero realmente esto no es tan frecuente. Los errores diagnósticos más frecuentes son la demencia y la depresión resistente. En menor proporción se confunde con trastornos de personalidad de características distímicas o hipocondríacas. La semiología somática se caracteriza por debilidad, piel seca, cabello áspero, quebradizo y alteraciones en la voz. Los trastornos mentales más frecuentes en el hipotiroidismo tenemos que van a ser la demencia, los trastornos psicóticos, los trastornos del estado del ánimo, inhibición, apatía, astenia, la habilidad emocional, lentitud psicomotora, disminución del deseo. Es frecuente que el ánimo esté deprimido y se acompañe de síntomas psicóticos. Puede haber agitación, trastornos de la ansiedad. Con la normalización de los niveles de la hormona tiroidea, generalmente las manifestaciones psiquiátricas deben desaparecer por completo. El resto de los trastornos mentales pueden precisar de un trastorno adicional, pero el caso del delirium sí puede remitir de forma rápida y completa. En los casos de hipotiroidismo de larga evolución pueden persistir defectos de intelecto y de la memoria, y hay que usar los psicofármacos a menores dosis iniciales. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que hay que usar los psicofármacos con dosis iniciales menores, y ya que puede estar alterada la excreción. Pueden utilizarse antidepresivos y antipsicóticos, si bien la fenotiazina, en especial la clorpromazina, está contraindicada dado el riesgo existente de aparición de un coma hipotérmico. La existencia del hipotiroidismo es un trastorno. La existencia de hipotiroidismo en un trastorno bipolar maníaco-depresivo es un factor de riesgo importante para el desarrollo de ciclos rápidos. La adicción a la tiroxina forma parte del tratamiento. La adición de la tiroxina forma parte del tratamiento, porque generalmente, hacemos un tratamiento con la hormona sintética, que es la levotiroxina. En los casos de manía resistente, que esto realmente es muy poco frecuente y tiene muy buena respuesta al tratamiento con tiroxina, y en estos casos debemos buscar la posibilidad de la etiología autoinmune. Hay que recordar que la aparición de síntomas psiquiátricos en las enfermedades endocrinas y el estudio del componente psicológico de las enfermedades endocrinas y el estudio del componente endocrino en las enfermedades psicológicas, así como las alteraciones las alteraciones del sistema nervioso central y del sistema inmunológico, ha creado el surgimiento de una nueva especialidad, que es la psiconeuroinmunoendocrinología. En el hiperparatiroidismo, en el exceso de paratormona puede llevar a la crisis paratiroidea. En la crisis paratiroidea puede producirse delirium, puede haber demencia, puede haber trastornos amnésicos, trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad y trastornos de personalidad. Hay un cambio en la forma habitual de ser el sujeto, y todo esto se debe producto a los trastornos metabólicos que se producen en el hiperparatiroidismo, y fundamentalmente relacionados con el metabolismo del calcio y del fósforo. La posibilidad de un hiperparatiroidismo en los trastornos, la posibilidad de un hiperparatiroidismo debe descartarse en los casos de presencia de un trastorno afectivo crónico, con deterioro cognitivo progresivo y cambios de personalidad inespecíficos, sin antecedentes familiares ni personales de trastornos psiquiátricos. En estas situaciones, una cuidadosa exploración clínica y la presencia de los síntomas somáticos, nos ayudan a hacer el diagnóstico
diferencial. La normalización de los niveles de calcio produce generalmente una remisión completa de los síntomas. En el caso de la insuficiencia adrenal tenemos que, la insuficiencia suprarrenal se manifiesta de forma aguda o de forma crónica. Generalmente tenemos que en algunos casos la enfermedad de Addison comienza con síntomas psiquiátricos, pero esta presentación no es tan frecuente como en los cuadros tiroideos y en el síndrome de Cushing. Las alteraciones psicopatológicas en forma de cambios de conducta y de personalidad están presentes en la mayoría de los casos. Por este motivo es fácil el diagnóstico erróneo de trastornos histriónicos de la personalidad y trastornos somatoformes de características hipocondriacas. Los síntomas psicológicos de aislamiento, de apatía, de fatiga, trastorno del ánimo, afectación de la memoria y pobreza global del pensamiento generalmente son precoces, por lo que se puede confundir la enfermedad de Addison con una demencia o con una depresión. En las crisis suprarrenales agudas, puede desarrollarse un síndrome cerebral con psicosis, alucinaciones y delirio, lo cual no es tan frecuente. Bueno, en el caso de la hiperglucemia y la diabetes mellitus, tenemos que la diabetes mellitus es debida a la insuficiencia absoluta o relativa de la secreción de insulina e insensibilidad o resistencia de los tejidos al efecto metabólico de la insulina. La hiperglucemia es la consecuencia de esta deficiencia de secreción y de acción de la insulina. Las complicaciones psiquiátricas pueden dividirse en las derivadas de la adaptación a la enfermedad, a su curso crónico y a sus complicaciones, y las secundarias a la propia diabetes mellitus. En el inicio de la enfermedad, cuando la instauración es progresiva, los síntomas de falta de energía, fatigabilidad, visión borrosa, poliuria pueden hacernos pensar en un cuadro neurótico. En caso en que debuta el paciente con una cetoacidosis o un síndrome hiperosmolar, la presentación puede ser un cuadro de delirium con riesgo de evolución al coma. En adolescentes y adultos jóvenes, los factores vitales estresantes pueden desencadenar episodios de rebelión explosiva, con abandono de la dieta, con abandono de las pautas de la insulina, las condiciones de esterilidad en el tratamiento insulínico e inicio de ingesta de alcohol u otros tóxicos. En algunos casos, este abandono encubre una conducta suicida. En el adulto, las frecuentes alteraciones sexuales pueden afectar la relación de pareja, tanto en hombres como en mujeres. En estos momentos se ha visto que es muy frecuente la disfunción sexual en las mujeres, que anteriormente se hablaba de que era más frecuente la disfunción eréctil en el hombre, en los pacientes con diabetes. Sin embargo, hoy varios estudios realizados por nuestro grupo multidisciplinario ha determinado que existe una alta prevalencia de disfunción sexual en las mujeres con diabetes. Junto a todo esto se incluyen limitaciones laborales. Puede contribuir y todo esto puede contribuir a complicaciones emocionales importantes, trastornos de la conducta. El tratamiento de las enfermedades psiquiátricas en la diabetes tiene como objetivo ayudar fundamentalmente a que el paciente logre un control metabólico. El tratamiento con psicofármaco puede ser necesario tanto en las complicaciones psiquiátricas agudas como en la instauración progresiva. El abordaje de los trastornos de ansiedad y de depresión es muy importante en los pacientes con diabetes, así como cualquier otro trastorno mental que pueda aparecer en el curso de la enfermedad. Hay que dirigir toda la atención a tratar de que el paciente logre un control metabólico óptimo y de esta manera mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir el riesgo de las complicaciones. El trastorno depresivo en la diabetes, debido a su gran incidencia,
e impacto en el curso de la diabetes requiere una especial atención. Según estudios recientes, la prevalencia de depresión en los pacientes con diabetes es cercana al 33%, mucho más alta que en otras enfermedades médicas crónicas. La mayoría de los pacientes que padecen de episodios depresivos lo presentan en el primer año del diagnóstico de la diabetes. El impacto de la depresión sobre la diabetes se ha relacionado con una dificultad para mantener un peso apropiado, un peso adecuado, una tendencia sostenida a la hiperglucemia y un mayor número de complicaciones alteran la calidad de vida de estos pacientes. Tienen mayor número de alteraciones cognitivas y también tienen mayores alteraciones de la intensidad del dolor en las neuropatías, así como una mayor frecuencia de ideación y conducta suicida. Se aconseja como tratamiento farmacológico el uso de los inhibidores de recaptación de serotonina por su escasa repercusión sobre el peso. Incluso está descrito que pueden conllevar a la disminución del peso, y en el caso de los pacientes obesos con diabetes serían ideales, pacientes obesos con diabetes y depresión. Realmente los tricíclicos deben usarse con mayor cuidado en los pacientes con diabetes porque ellos favorecen la hipoglucemia. En el caso de la hipoglucemia, que es una de las manifestaciones de las enfermedades endocrinas que mayor repercusión tiene a nivel del sistema nervioso central, que tenemos que estos síntomas se pueden dividir en dos grupos. Están los síntomas relacionados con el aporte insuficiente a la glucosa, que son los neuroglucopénicos, y los síntomas adrenérgicos, que dependen de la activación del sistema nervioso vegetativo y la secreción de las catecolaminas. En el caso de los síntomas neuroglucopénicos, tenemos que la semiología psíquica es muy importante. En estos pacientes puede haber amnesia, dificultad en la concentración, excitación, ansiedad, alteraciones del comportamiento, síntomas obsesivos, histrionismo, depresión, psicosis, ataques de violencia, estupor, coma, demencia. En general, los comportamientos agresivos dominan en los casos se presentan más en los casos de hipoglucemias ligeras, mientras que la apatía es más propia de las hipoglucemias severas. En el caso de la hipoglucemia, tenemos que las hipoglucemias pueden ser de ayuno o pueden ser postprandiales. La causa más importante de hipoglucemia basal de interés en psiquiatría es el trastorno de las células betas pancreáticas. Este trastorno puede consistir en una hiperplasia característica de la infancia, o en un tumor más frecuente entre los 20 y los 50 años de edad, y es el conocido como tumor productor de insulina o insulinoma. En los insulinomas es característico la ausencia de manifestaciones vegetativas, y las alteraciones de conducta generalmente suelen presidir el cuadro. Por este motivo, un porcentaje elevado de los enfermos que padecen un insulinoma han sido diagnosticados previamente con diversas enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo los trastornos de pánico, los trastornos de personalidad, la demencia, psicosis, manía, depresión. La existencia de síntomas transitorios variables en el tiempo, y además con periodos asintomáticos, así como el enlentecimiento psicomotor e incoordinación motora al despertar por la mañana, que mejora generalmente con el desayuno y reaparece antes de comer o de cenar, nos harán pensar que estamos frente a un insulinoma. O sea que las manifestaciones estas, desde el punto de vista psicológico, generalmente van a tener una relación pandrial, y entonces esto nos hace pensar
que no es realmente una enfermedad psiquiátrica, sino que estamos ante la presencia de uno de los tumores más temidos en endocrinología, que es el insulinoma. En el caso de los trastornos adrenérgicos, pueden aparecer por una caída rápida de la glucemia, incluso con valores normales o solo levemente disminuidos. Ahí me quedé. Los síntomas, en el caso de los síntomas adrenérgicos, los trastornos psíquicos no pueden ser sistematizados. Son tan numerosos y variados como las zonas cerebrales que sufren hipoglucemia. O sea que es bien difícil clasificar, ¿no?, los trastornos psíquicos que pueden aparecer en una hipoglucemia, porque son muy variados. Porque el cerebro, las zonas cerebrales que sufren por hipoglucemia son muchas. Hay manifestaciones en relación con esto. Las manifestaciones pueden ser de inquietud, de insomnio, de apatía. La conducta las alteraciones de conducta pueden persistir durante horas, incluso hasta semanas, tras la recuperación del episodio de hipoglucemia. O sea que lo tratamos, se recupera de la hipoglucemia, y sin embargo los trastornos psicológicos de conducta y demás pueden demorar mucho más tiempo en normalizarse. Y hay ocasiones en que el sufrimiento de la masa encefálica es tan importante durante un episodio de hipoglucemia que las alteraciones cerebrales pueden ser permanentes. Y hemos visto a lo largo de nuestros años de experiencia como endocrinóloga que varios pacientes con hipoglicemias mantenidas, con diabetes mellitus, sobre todo la diabetes mellitus tipo 1, que no tienen buen control, que hacen hipoglicemias frecuentes, pues evolucionan hacia la demencia. La aparición de los trastornos mentales como cuadro psicótico y deterioro cognitivo previo al tratamiento, así como un tiempo de evolución prolongada, son de mal pronóstico. Raramente revierten totalmente tras el tratamiento causal de la hipoglucemia. Entonces, de esta manera hemos tratado de hacer una representación y un resumen de las alteraciones psiquiátricas, de las manifestaciones psiquiátricas de la mayoría de las enfermedades endocrinas, la intención es tratar de que se haga un diagnóstico temprano de tanto de la enfermedad endocrina o la enfermedad psiquiátrica, para evitar que el paciente tenga manifestaciones por la demora del diagnóstico, tenga repercusión negativa y desarrolle una serie de complicaciones que afectarían su calidad de vida. Muchas gracias.